Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a ThreadVan. Es un gusto tenerlos con nosotros. Les recuerdo que tenemos disponible la revista The Bridge en su cuarta edición y estamos muy próximos a sacar la siguiente. Y sin más, hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Marco Martínez, Luis Miguel Hola. Acosta y Gustavo Medina, que nos van a estar hablando sobre Talos y lo que vivimos durante este año. Entonces, les cedo la palabra y comenzamos. Quiero recordarles que durante toda la sesión tienen el Q&A abierto, entonces nos pueden escribir sus preguntas y vamos a estarlas pasando directamente con ellos para que les puedan responder. Esta sesión queremos que sea más dinámica, nada formal, entonces todo lo que quieran saber nos lo pueden poner ahí y nosotras les estaremos compartiendo ahí. Gracias, Jimé. Muchas gracias a todos por unirse. Como comentaba Jimé, este es el último TBT del año y la idea, justo como comentaba, ¿no? Es hacerlo un poco más informal. Por eso incluso vinimos a la oficina. Yo tenía 2 años yo de no venir a la oficina. Sí. Y pues Luismi acá presente tuvo la idea de reunirnos en la oficina por este TBT en especial. Y bueno, ya por protocolo de Cisco nos hicieron la prueba de COVID y todo, entonces estuvo interesante el regreso a la oficina. Y la idea justamente es hablar todo lo que ha pasado a nivel de amenazas durante todo este año, ¿no? Entonces, obviamente vamos a hacer un review de palos que espero todos ustedes conozcan. Y a partir de ahí, pues podemos hacer como un timeline de todo lo que pasó en el año. Recientemente todo el mundo está hablando de Log4j. El año pasado ocurrió muy similar con el ataque de SolarWinds. Entonces creo que va a estar muy interesante y de nuevo, y me comentó que la idea es que sea un panel informal, entonces hagan todas las preguntas que quieran y no tenemos ni siquiera slides, ¿no? La idea es comentar entre nosotros y que ustedes le saquen el mayor provecho a esta sesión. Entonces, todos nosotros somos parte del grupo de seguridad de acá de Cisco en México y cubrimos todo el portafolio de seguridad, ¿no? Entonces, por eso les comentaba, espero que todos conozcan lo que es Talos, pero vamos a hacer un review de manera general de qué es. Entonces, no sé si ustedes quieran comentar qué es Talos. Yo creo que la mayoría ya sabe que es el centro de ciberinteligencia y ese tipo de cosas y que alimentan a las herramientas de Cisco o tecnología, pero también hay cosas que no saben o que muchas veces obviamos. Por ejemplo, además de que crean esa inteligencia o feeds, porque a veces piensan que solo hacen indicadores de compromiso observables, pero también hacen honeypots, ponen trampas, hacen investigación de zero days, explotan las vulnerabilidades como esta que estamos platicando o que vamos a platicar más adelante y dan servicios de Red Team y de Incident Response, que no se entienda como que es un SOC, porque a veces hay muchos clientes que piensan, Talos es un SOC, y tratan pues se compara con eso, y es mucho más, ¿no? Yo creo que también es que los clientes sepan que es más, y que también hay programas en los cuales pueden incluso ellos compartir esa inteligencia con Talos, y Talos también retroalimentar. No solamente es como una funcionalidad que estamos diciendo que tenemos o que tenemos un grupo de personas, sino que hacen muchas cosas, ¿no? Y están desarrollando nuevos servicios. Es muy interesante porque dentro de todas las capacidades de Talos, además de la parte de generación de inteligencia, que es fundamental para que nuestras soluciones sean capaces de identificar amenazas y también para que gente que está allá afuera, en las trincheras de ciberseguridad, cuando sucede algo como lo que sucedió apenas con Log4j, pues simplemente van al blog de Talos y encuentran toda la información detallada de cómo trabaja esa amenaza, cómo poderla identificar, cómo poderla contener, cómo obviamente nuestras soluciones como Cisco pueden ayudar a contener esa amenaza, pero hacer una disección completa de cómo se está comportando esa amenaza, cómo está afectando, cómo poderla identificar. Entonces, incluso para aquellos que no son clientes de nuestras soluciones, pueden aprovechar esa información, que es, creo que, valiosísima, ¿no? Y la verdad es que yo recuerdo desde hace muchos años, incluso recuerdo cuando salió WannaCry, yo en aquel entonces trabajaba como un ingeniero de servicios profesionales de Cisco, y recuerdo que el blog de Talos fue el primero en publicarse y el que ya detallaba con exactitud todo lo que había que hacer para poder contener esta amenaza, ¿no? El tema de los DNS resolvers, eso ya estaba ahí documentado y obviamente cuando nosotros publicamos esa parte en el blog, quiere decir que nuestras soluciones ya están cubiertas, ya son capaces de identificar, ya son capaces de contener.
Y algo también importante, ahorita que comentabas, Marquito, todas estas capacidades adicionales que tiene Talos, también tienen un montón de herramientas, Sí. ¿no? Tú puedes entrar ahí a la página y descargar un montón de source. herramientas que son open source, que puedes utilizar. Incluso tienen ahí un antivirus que hoy y desde hace un par de días ya es capaz de identificar también la parte de Log4j. Entonces, son un montón de capacidades que entregamos al mundo como un centro de inteligencia de seguridad, ¿no? No nada más como un fabricante. Ahorita que comentas, si entran al blog de Talos y ven el detalle hasta ingeniería inversa de lo que hacen, me ha tocado clientes que nos dicen, ¿por qué en el blog de Talos no hay tanta documentación de vulnerabilidades como lo hay en otros lados, ¿no? Que aparece, no sé, una aplicación, un exe de X que muchos usuarios tienen. La idea es que el blog de Talos, ellos publican vulnerabilidades que afectan a la industria, ¿no? Que afectan a todo el mundo, como esta, cuando salió SolarWinds, estas de Log4j, son vulnerabilidades que impactan no solamente a un grupo de usuarios que tienen un software que no impactaría a una empresa si es comprometido. En el caso de Talos, se enfocan en vulnerabilidades que pueden poner en riesgo a un montón de industrias. Sí. Entonces, eso también es Y importante. que tampoco están enfocadas meramente a los productos de Cisco. Nos ha tocado muchas veces que ya por el reconocimiento que tienen a nivel de industria, incluso los involucran en investigaciones que ni siquiera afectan a productos de Cisco. Entonces, el nivel de experiencia que ellos tienen, la cantidad de ingenieros, y por algo es pues, el centro de inteligencia privado más grande del mundo, pues es lo que da ese poder extra cuando hay una vulnerabilidad que sí afecta a los productos de Cisco, porque como decía Luismi, en el momento en el que ya publican esa vulnerabilidad en el blog, para igual proteger a toda la industria en general, pues ya en ese momento los que sí son clientes de Cisco con algunos de nuestros productos, pues ya tienen esa protección ya nativa en los productos como tal, ¿no? Porque pues la ciberseguridad es así, ¿no? Es mucho de compartir la inteligencia que tiene entre todos, no es como una pelea de únicamente un fabricante. Entonces, eso también es muy importante, pero pues ya, evidentemente, los que sí son clientes y entre más tengan el portafolio de Cisco, pues mayor nivel de protección o mayores capas van a tener, pues retroalimentándose de toda esa inteligencia de los más de 300 ingenieros que tiene Talos. Exacto. Y también, para los que no lo saben, también nosotros como Cisco contamos con un servicio de respuesta a incidentes que desde hace algún tiempo se incorporó a la parte de Talos. Entonces ahora se conoce como Talos Incident Response. Y esta adición me parece que es muy interesante, no solo porque si bien lo hacíamos con anterioridad, hoy es más claro cómo esos ingenieros que están en el campo ayudando a nuestros clientes, bueno, un pasito para atrás, para aquellos que no lo sepan, tal cual, nuestro servicio de respuesta a incidentes puede ayudar a nuestros clientes como un servicio de retainer, donde el cliente en el momento en el que empiece a identificar algún comportamiento anormal, algún observable, algún firewall, lo que sea, pueden levantar el teléfono y en ese momento el equipo de respuesta a incidentes de Cisco, de Talos, va a estar con ellos ayudándolos a identificar, primero a detectar, a identificar, a contener y a remediar, ¿no? A hacer todo el proceso completito para poder identificar qué está pasando y en caso de que haya una afectación podernos recuperar y en algunos casos pues ir un paso adelante con recomendaciones para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Es básicamente como trabaja. Pero también es muy interesante cómo esos ingenieros que finalmente están en el campo pues están obteniendo telemetría también, inteligencia de cómo se están comportando esas amenazas para enriquecer todavía más la parte de conocimientos que puede tener Talos y visibilidad de esas amenazas, de esas vulnerabilidades, de todo lo que está sucediendo y eso a su vez traducirlo en inteligencia para que la tecnología sea capaz de identificarlo. No sé, creo que eso es algo también muy valioso. Retroalimenta, ¿no? Ajá. Hablamos de retroalimentación y de fuentes abiertas. Me ha pasado, creo que hoy en día ya los clientes conocen SecureX, ¿no? Pero muchos clientes que tienen una tecnología o tienen dos dicen, ¿de qué me sirve? ¿No? Necesito más cosas. Yo le llamo como un logro desbloqueado, que es que antes se pensaba que Cisco era muy cerrado, ¿no? Que solamente entre tecnologías de Cisco se hablaban o se integraban. Ahora con SecureX tienen esas integraciones y continúa este tema de inteligencia. Tenemos la capacidad de integrarnos con sistemas de inteligencia abiertas y la más conocida es MISP, ¿no? La que utilizan, incluso hay muchos SOCs en México y en todo el mundo o investigadores que utilizan MISP que inyectan inteligencia, mismo Talos.
Entonces, eso puedes integrarlo en SecureX en 5 minutos y ya tienes no solamente lo que dice Cisco, no solamente lo que dicen las herramientas o los ingenieros de Talos, sino todo lo que dice el mundo, lo que está diciendo acerca de una vulnerabilidad. Hay clientes que dicen, es que yo no tengo un SOC, no tengo alguien que haga análisis de malware, no tengo especialistas. Bueno, para eso es la inteligencia, la ciberinteligencia, para que esos recursos que tú no tienes los puedas tener en un clic, en una investigación muy, muy sencilla, con base en observables, como comentabas. Sí, Entonces, no, y ese servicio que menciona Luismi también para mí es súper importante porque pues todos nuestros clientes que hacen mucha inversión en tecnología, en soluciones de ciberseguridad y demás, pues a veces no tienen esos recursos adicionales como de SOC o de respuesta a incidentes y la seguridad o los ataques cada vez son más y más avanzados, ¿no? Sí. Entonces se requiere también un cambio en procesos, no solamente inversión en tecnología, sino también un cambio en procesos, tener un playbook, saber cómo reaccionar, como cuando hay un terremoto, ¿no? O cualquier desastre natural, que nosotros pues podemos tener ciertas mitigaciones, ciertas protecciones, pero también hay que saber cómo actuar. Y ese servicio que mencionaba Luismi, pues yo haciendo la analogía, funciona precisamente como un seguro, ¿no? Como cuando tú tienes el seguro de tu carro o cuando tienes el seguro de tu casa. Pero lo que me parece todavía más importante a mí es que, por ejemplo, si tú tienes el seguro de tu carro, solamente lo utilizas si chocas el vehículo, ¿no? Uh-huh. Si no lo chocas, pues ese dinero lo perdiste. Con el Incident Response de Talos, si tú no tienes un ataque y no utilizaste ese servicio, esas horas hombre que ya tú adquiriste, las puedes utilizar en entrenamientos, en detección de cómo están tus procesos. Entonces es como un ganar-ganar, ¿no? Para mí, porque tú puedes mejorar tus procesos y si no tienes un ataque y no tuviste que utilizar ese servicio, de igual manera puedes utilizar la experiencia de los ingenieros de Talos para que mejoren tus procesos, ¿no? Entonces, o sea, ¿quién no quisiera que el seguro de su vehículo o de su casa funcionara de esa forma, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que también eso nos da visibilidad a nosotros de saber qué es lo que están viendo ellos en el campo. Entonces, justo para el tema que vamos a hablar hoy nos sirve bastante porque nosotros podemos revisar cuáles son esos engagements en los que ellos han estado y pues saber cuáles son las tendencias en el último Q o en el último año y saber qué es lo que más están siendo explotados, cuáles vulnerabilidades están siendo más explotadas en nuestros clientes. Uh-huh. Y también algo importante es la capacidad técnica de los ingenieros y de los analistas de Talos, ¿no? Digo, realmente nosotros podemos verlo porque estamos dentro de Cisco, muchas veces tenemos interacción con ellos. Los analistas de Talos, la verdad es que tienen conocimientos muy elevados. La parte de Incident Response, también creo que a todos nos ha tocado ver a los ingenieros en el campo en acción. La verdad es que tienen un nivel también muy elevado. Muchos de ellos vienen de backgrounds de law enforcement, ¿no? Agencias federales, agencias estatales, policías. Entonces, la realidad es que no nada más es su capacidad técnica, sus skills, sino también su experiencia, lo que hace que se distingan y que puedan entregar pues, ese conocimiento como un servicio. La verdad es que creo que todos lo hemos visto. Tenemos varios clientes, nosotros cubrimos México, tenemos varios clientes aquí en México que son clientes del servicio de respuesta a incidentes de Talos y la realidad es que todos ellos están contentos. O sea, yo nunca he escuchado una queja, ¿no? Y parte de eso es, como dice Tavo, no es nada más, sé que en el momento en el que tengo un incidente, levanto el teléfono y va a haber alguien, un especialista ahí acompañándome para ayudarme a identificar, contener, remediar, sino que también, si por alguna razón tengo la suerte de que no me sucede nada, pues yo puedo utilizar esa inversión y mejorar mis playbooks, puedo incluso correr pruebas de penetración, que también son servicios que nosotros como Cisco tenemos la capacidad de entregar, ejercicios de Purple Team, un montón de cosas, ¿no? Que se pueden hacer. Hay uno que ejecutan ellos con clientes cuando no lo ocupan, que es el de simulación como de adversarios, ¿no? Por ejemplo, simulan un evento de crisis, un ransomware, y aplican el qué pasa si, hasta que te ponen en jaque, ¿qué vas a hacer? Si ahorita en esta reunión llaman y te dicen, tenemos un ransomware, y alguien te llama y te dice, ya lo contuvimos, pero te empiezan a llamar de todas sus sucursales, ¿cómo lo detienes, no? ¿Cómo lo remedias? Ahí es en donde entra Talos, donde se ve, ¿no? La experiencia que tiene. Claro, y también
Algo importante, por ejemplo, en ese ejemplo que mencionas, Marquito, del tema del ransomware, es muchas veces las organizaciones dicen, ok, el ransomware ya me cifró 10 equipos, 100 equipos, 1000 equipos, ya me cifró el controlador de dominio. Se enfocan muchas veces en la parte de recuperación de desastres, tal vez levantar el sitio de respaldo, tal vez tratar de alguna forma recuperar la información que estaba en esos equipos que tal vez no tenían respaldos. Se enfocan mucho en esa parte de ransomware, pero también hay una pregunta que siempre permanece ahí cuando hay ese tipo de escenarios, y es, ok, ellos tuvieron acceso a mi red, tuvieron acceso a mis endpoints, me lo cifraron, me estaban pidiendo criptomonedas, típicamente piden por rescatar esa información, pero finalmente ya tuvieron acceso. ¿Cómo yo estoy seguro de que ya que tuvieron acceso a la red, a mis servidores, a mis dispositivos, no hay una puerta trasera? A lo mejor ya logré con alguna herramienta descifrar algunas máquinas, o a lo mejor ya levanté mi sitio de recuperación de desastres y ya está la operación arriba otra vez, pero ¿cómo sé que la información que estaba en esas máquinas no fue comprometida, no fue exfiltrada, no hay algún backdoor en la red? Todo ese tipo de respuestas, muchas veces tenemos clientes con capacidades y que logran recuperarse del incidente, ¿no? Tal vez recuperar la operación, tal vez descifrar máquinas, pero esas preguntas ya finas de qué tanto avanzó este incidente, cuál fue el impacto real, es también ahí donde viene un diferenciador clave, ¿no? Donde esa experiencia que tiene Talos puede ayudarnos a realmente responder esa pregunta a ciencia cierta, porque esa es finalmente la pregunta que le va a hacer sentido al negocio, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el impacto que nosotros tenemos? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cómo sé que en 2 semanas no se va a repetir esto? Y aparte también te van a pedir, bueno, al CISO, al encargado, le van a pedir respuestas, ¿no? Y también cuentas de invertimos tecnología y no funcionó, la que sea. Y muchas veces ahí es en donde entran los servicios profesionales, los assessment. A lo mejor no estaba bien configurado, le faltaba un tuning, le faltaba habilitar ahí un check, que sí lo tenías, pero te faltaba eso, ¿no? Es esa expertise también. Lo que decías de los endpoints, sucede mucho que a veces nos pasa a nosotros en el endpoint, que dicen, es que puede ser una tecnología muy básica, ¿no? Y cuando empiezas a hablar de esa tecnología, ves que se integra con todo el portafolio de seguridad de Cisco y se vuelve muy avanzado. Y entonces, quien decía que era muy básico, termina diciendo, es que es muy avanzado y no tengo quien habilite todas las capacidades. ¿Cómo lo hacemos? Hay quienes están haciendo servicios administrados de endpoints. Eso también ya lo tenemos. Tenemos eso, tenemos Talos, tenemos que te ayuden en los eventos de crisis. Entonces, creo que ahí entra también los frameworks que tenemos sobre seguridades que se llaman SAFe, que también están disponibles para todo el mundo, que son estrategias de ciberseguridad basados en NIST, basados en ISO 27001 o en otros frameworks de seguridad, pero ahí están, ¿no? Están disponibles, que también es algo que le ayuda a los clientes. Y tenemos workshops, tenemos eventos en donde les ayudamos con esos casos, esos escenarios o esas respuestas a las preguntas que dices, que son los que tratamos de compartir, ¿no? Claro, la parte más proactiva, De riesgo, ¿no? también. Y basado en eso que dicen ustedes que están comentando ahorita de las preguntas finas, se me viene a la mente justo hablando de Log4j que ya mencionábamos, ¿no? Que ahorita está sonado y todo el mundo está hablando de eso. Que básicamente, ahorita podemos entrar más a detalles técnicos de qué es Log4j, pero básicamente, pues es una funcionalidad de login ya muy embebida en el código de Apache, que vive, pues prácticamente en todas partes, ¿no? En muchísimos lados. Y pues ahorita todo el mundo, ¿qué hizo? Todo el mundo empezó a correr y ver primero dónde estaban vulnerables, qué servicios, qué aplicaciones utilizaban esa parte del código de Apache y van a estar vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues en todas sus aplicaciones o en todos esos servicios parchean con el nuevo código de Apache que ya pues tiene el fix para eso. Que también ahí hubo algo interesante porque sacaron el fix primero, después les había faltado hacerle address a cierta parte de las vulnerabilidades, entonces tuvieron que sacar un segundo parche, ¿no? Sí. Pero en respuesta y comentando de nuevo a esas preguntas finas, ¿qué pasa si un atacante astuto vulneró uno de esos equipos que tenía presente esa vulnerabilidad de Apache, creó persistencia y de una vez él mismo parchó el equipo para no ser detectado y para evitar de que pues tuviera ojos encima de ese servidor donde ya tuvo presencia? Entonces ya todas las empresas están corriendo para pues corregir esa vulnerabilidad, pero no saben a ciencia cierta si en realidad
ese atacante ya está presente en la red, ya está parcheó su equipo para evitar ser detectado y ahorita simplemente está esperando que todo se calme para ya continuar con su pues, movimiento lateral, ¿no? O hacer exfiltración de datos. Entonces, ese es el tipo de preguntas que nos pueden ayudar un equipo ya especializado y que en caso de ya fuimos vulnerados, pues detectar algún movimiento extraño en mi red y poderlo contener, ¿no? Cuando ya esto suceda. Porque ya los ataques que nosotros vemos son cada vez más y más avanzados. Y si quieren moviéndonos también a lo que hemos visto durante el año pasado, de hecho, empezó justo como este año, ¿no? Todo el mundo como loco corriendo por SolarWinds. Este año todo el mundo está por Log4j, el año pasado fue por SolarWinds, que ese ataque fue súper sofisticado y pues nos da también entrada a platicar de cuáles son esos tipos de ataque de supply chain, ¿no? El de SolarWinds fue un ataque de supply chain. Vimos otro también muy sonado como fue el de Kaseya durante el año. Entonces, no sé si quieren que platiquemos un poco de qué es un ataque de supply chain, por qué son tan sofisticados y cómo podríamos contenernos ante estos. Sí, seguro, Marquito. Sí, en grandes, o de forma más general, un ataque de supply chain attack es cuando alguien compromete el código fuente, en este caso, ese ejemplo es a tomarlo, compromete el código fuente y ese código fuente se hace un deployment de la aplicación, de un montón de instalaciones o de clientes, vamos a llamarlo así, pero ese código ya está comprometido. A lo mejor cuando hacen el nuevo deployment no se ejecuta el código malicioso, pero la idea es hasta dónde puede llegar ese código para que en algún determinado tiempo se detone el malware o la actividad que estaban buscando. En este caso era un certificado, ¿no? Que lo que iba a hacer después era firmar el malware o el troyano, el que era el que iba a afectar, el que iba a hacer el movimiento lateral o el que iba a descargar todos los componentes que iban a requerir de ese ataque. Ese es el supplying attack, perdón, porque no tienes la certeza de si ese software es malicioso o no, porque viene firmado. Tú confías en que la actualización de software es del fabricante, es de quien le compraste ese software. Entonces, ese tipo de ataques no son nuevos, también son muy viejos, o sea, se han hecho desde siempre, pero ahora tuvieron mucha relevancia porque le pasó a una empresa muy grande que daba servicios de seguridad, ¿no? O da servicios, o tiene productos. Entonces, eso es lo relevante. Y yo creo que se alinea con Log4j porque hay algo muy interesante ahí, que es una vulnerabilidad, pero es un Zero Day. El Zero Day significa que es público hasta el momento en el que aparece en un blog como el de Talos, o todo el mundo empieza a buscar los parches. Pero ese Zero Day fue explotado un mes o 2 meses antes. Eso significa que hay muchas empresas que no saben, que ya están comprometidas, y que ahorita que están empezando a parchar van a encontrar esos nodos que van a decir, no es vulnerable, qué raro, porque sí tiene Struts 2 instalado. Es una aplicación en Java, pero no es vulnerable. Eso también es algo que analizar, porque seguramente hay algo ahí. Y si no tienes algo inteligente que es capaz de detectar comportamiento en la red o en el endpoint, es más difícil para ti saber si es vulnerable o no. Y luego suma otro proceso que es si existe o no un proceso de control de parches o de actualizaciones de seguridad. Porque muchas veces decimos que sí existe y escaneas o haces una prueba de penetración y te dice, eres vulnerable a todas estas vulnerabilidades. Párchalas. ¿Y qué es lo que dicen? No puedo porque la aplicación requiere de esa biblioteca. No puedo reiniciar el servidor porque es el core bancario. No se puede reiniciar. Entonces, ¿qué haces? Vives con ese riesgo. En este punto necesitan priorizar qué vulnerabilidades se tiene que parchar o no. Estaba leyendo de esas investigaciones y dicen, no solamente es esa clase de Java la que es vulnerable, o ese servicio, es JNDI, JRMI, son varios servicios, incluso DNS pueden ser impactados a través de esa biblioteca. Entonces, soluciones como las que recientemente pues adquirimos, que hacen, toman el universo de vulnerabilidades y te priorizan, te dicen, de las 2.000, 5.000 vulnerabilidades que tienes, mitiga esas 10 y reduces un porcentaje abismal. Eso es lo que se necesita también. Bueno, esa es mi opinión en cuanto a las vulnerabilidades y a ese Zero Day. Sí, porque una cosa es la calificación o el score del CVE y otra cosa es, pues sí, es súper crítico, pero qué tan real es que en tu propio ambiente esa
vulnerabilidad pueda ser explotada. Sí, a veces son de servidores de desarrollo. Exacto, o que no tienen no están expuestos a internet, ese tipo de cosas. Entonces, lo que hace precisamente Kena, que tú dices, es evaluar todo el contexto, sí, saber que esta vulnerabilidad es crítica, pero como ya conoce qué es lo que tú tienes en tu infraestructura, pues te va a priorizar y a lo mejor es más importante para ti ahorita enfocarte en unas vulnerabilidades que tienen una menor calificación, que a lo mejor esa calificación 10 que en tu ambiente pues no va a ser tan probable que te la exploten. Exacto, ¿no? exacto. Y si tú tienes pues todas esas vulnerabilidades en tu ambiente, pues evidentemente hay que priorizar, ¿no? Y empezar a mejorar esa higiene poco a poco. Y qué mejor que con una herramienta que te vaya priorizando con base en lo que tú tienes en tu arquitectura o en tu ambiente. Creo que esa parte es fundamental. Esa parte de priorización es fundamental, sobre todo también cuando hablamos de una perspectiva de gestión del riesgo, ¿no? Porque es como comentan, o sea, finalmente tenemos ahí el montón de vulnerabilidades que se deberían de parchar, pero que muchas veces no puede suceder porque también no puedes poner en riesgo la operación del negocio. No sabes si aplicar un parche va a corromper una aplicación donde se está corriendo alguna transacción a través de la cual el negocio está generando dinero. Interactúas con muchos equipos. Interactúas con un montón de equipos. A veces también las empresas no tienen personas suficientes como para estar aplicando parches o estar probando esos parches en ambientes controlados antes de pasarlos a producción. Realmente es una tarea complicada. Y cuando hablamos de esta perspectiva de gestión de riesgo, siempre hablamos de que para tú identificar realmente cuál es el riesgo real, lo que necesitas es identificar la probabilidad de que esa amenaza te pueda hacer un daño y cuál es el impacto real, ¿no? que va a tener esa amenaza sobre tu entorno. Entonces, justamente teniendo esta información contextual de qué sí tengo, cómo sí puede interactuar conmigo esa vulnerabilidad o esa amenaza, es como tú ya podrías tener una calificación más real de cuál es realmente el potencial, cuál es la probabilidad real de que esto me ocurra a mí, cuál es el posible impacto de que esto suceda, y eso te va a dar una prioridad para que empieces a atacar justamente lo que hace más sentido y empieces realmente a reducir el riesgo, ¿no? Y que ese riesgo que va quedando residual, pues tal vez podemos vivir un tiempo con él, ¿no? Como dicen, tal vez son elementos que no tienen salida a internet, tal vez son servidores de desarrollo, que muchas veces ahí esos servidores de desarrollo son todavía más críticos, porque los desarrolladores a veces tienen ahí... No piensan tanto en seguridad. No piensan tanto en seguridad y tienen un conocimiento técnico de hacer cosas que muchos usuarios normales no deberían de hacer, ¿no? Pero finalmente eso te va a poner en contexto y te va a ayudar a determinar cuáles van a ser tus siguientes pasos y cómo puedes obtener un mejor resultado teniendo una prioridad más clara de lo que estás haciendo. ¿Y dónde pones tu inversión, no? Porque a veces también muchos tienen la estrategia de fortalecer la red, la seguridad, el perímetro. Con todo esto que cambió con la pandemia, pues sí o sí tienes que voltear a ver a los usuarios. Y muchas veces los datos de los usuarios, los datos más importantes que terminan las aplicaciones, pues se generan en máquinas de usuarios. Entonces aparecen estas cosas como Zero Trust, que también ya existía, pero creo que eso es como marketing, te llaman los Zero Trust. Probablemente son permisos, validas el perfilamiento de quién entra, qué aplicaciones, que el equipo que está conectándose a mi red, ya sea por VPN o red local, así como ahorita que venimos, pues hace la validación, ¿no? Si esta máquina es de Marco, no es de Cisco, no lo dejes conectarte. Ese tipo de riesgos o de controles creo que también te ayudan para que priorices dónde tienes que poner esa inversión. Ahorita pues son los usuarios. Y si seguimos dejando de lado la seguridad de los usuarios, pues vamos a seguir teniendo este tipo de ataques también. A lo mejor no tienen acceso, o muchos van a decir, mis aplicaciones son internas. Utilizo Apache, utilizo Java, utilizo Trust 2, y no tengo firewall interno, no tengo un WAF, pero son internas. ¿Por qué crees? Tus usuarios que se conectan por VPN, si llegan a esas aplicaciones, y si no tienes la protección de los usuarios, van a llegar sí o sí a ese tipo a tus aplicaciones que son internas. Entonces creo que es también muy importante no desviarnos, como que no se desvíen y que digan, como está Log4j, vamos a quitar aquí la inversión o el foco de los usuarios que siguen siendo remotos y vamos a meter todo en la red local, porque eso tampoco es una solución pues acertada, ¿no? Aunque estamos corriendo como dice en México, pollo sin cabeza. Sí, creo que por eso también es importante una estrategia, como hemos sabido desde hace muchos años, de defensa en profundidad. Exacto. Con diferentes capas,
donde finalmente tú sabes que tienes una vulnerabilidad en una librería, en un paquete, en un servidor, y la forma de resolver o de mitigar esa vulnerabilidad, pues es tal vez instalando un parche, ¿no? Pero eso no quita, y dado la complejidad que muchas veces involucra hacer esa simple acción, pues eso no quita que necesites a lo mejor un IPS que te esté inspeccionando el tráfico que va hacia ese servidor para que puedas identificar cuando alguien intente explotar esa vulnerabilidad, ¿no? O por ejemplo, tener segmentación. La segmentación creo que sigue siendo clave, Es ley. porque cualquiera que sea el incidente que tú tengas, cualquiera que sea el elemento vulnerado, si tú tienes una segmentación adecuada, vas a poder reducir la superficie de ataque y evitar que ese incidente escale, ¿no? Evitar que el movimiento lateral suceda, evitar que la fuga de información ocurra, evitar que realmente ese impacto que tendría ese incidente sea mucho menor cuando tienes una segmentación realmente adecuada y correcta. Y hoy en día, pues ya hablamos de Zero Trust, ¿no? Zero Trust nos lleva... Zero Trust en muchas formas es hablar de segmentación, ya no nada más a nivel de red, sino a diferentes niveles. Pero también algo que hay que pensar cuando hablamos de Zero Trust es que esa segmentación no puede estar simplemente definida como reglas en un firewall para IPs específicas, ¿no? Porque hoy ya tenemos elementos que no están como parte de la red, la pandemia nos llevó a adoptar trabajo híbrido, tenemos usuarios trabajando desde sus casas, ahorita nosotros estamos desde la oficina, pero al rato nos podemos ir al Starbucks, a la casa, realmente puede estar el usuario donde sea, ¿no? Entonces, tienes que buscar esos elementos que te permitan segmentar de una forma dinámica y basada en los roles que tiene cada entidad, cada usuario dentro de la organización, para poder asegurarte de que estás permitiendo solamente aquellos accesos que son confiables y que esa validación de la confianza ocurra de forma constante en cada solicitud de acceso, ¿no? Eso es realmente a lo que deberíamos de aspirar y eso es realmente lo que nos va a permitir construir una capa fuerte adicional para que si no se puede aplicar ese parche, pues entonces tengamos controles compensatorios que nos permitan minimizar el impacto que tendría y como consecuencia pues también estamos reduciendo el riesgo para la organización. Sí, que para mí por la dinámica en la que vivimos, por la forma en la que trabajamos, como mencionas, Zero Trust es primordial. Y estoy de acuerdo con Marco de que también marketing ha jugado un papel importante en el concepto de Zero Trust, como con otros conceptos en la historia, pero es precisamente porque cada fabricante ha tratado de manipular el tema de Zero Trust, resaltando las fortalezas de ese fabricante en específico. Pero si nosotros analizamos Zero Trust en general como concepto, la verdad es que sí es muy importante y por eso hay que saber diferenciar cuando pues alguien me está hablando de Zero Trust para venderme un producto y me dice que si yo compro ese producto ya tengo Zero Trust, al contrario de diferenciar cuando alguien me está tratando de ayudar en esa jornada a un Zero Trust real. Porque Zero Trust, si nosotros ya lo vemos de nuevo como concepto, es simplemente un conjunto de funcionalidades. No es que tú por comprar un producto, un firewall, una solución de cloud, en general no, eso no te va a dar Zero Trust. Incluso Zero Trust tiene que ver mucho con cambios de procesos en general. Entonces, algo que es importante también es la premisa de Zero Trust. Cuando estudiamos Zero Trust nos dice la premisa de que tú ya fuiste atacado o en cualquier momento vas a ser atacado, ¿no? Entonces, para ese tipo de ataques, volviendo también al tema de supply chain, pues una de las mejores prácticas de seguridad es parchear constantemente, ¿no? Es como una de las buenas prácticas de seguridad. Sí. Pero en ese caso de SolarWinds, pues todos los clientes que parcharon como buenos estudiantes y descargaron la nueva actualización de Orion, que era la herramienta de seguridad, o más bien de monitoreo de red que estaban utilizando, más bien ahí fue donde se vulneraron. Exacto. Entonces, todos los fabricantes te dicen, mira, estamos sacando estas actualizaciones. Ahorita es un ejemplo de eso, Log4j. Todas las aplicaciones, todos los servicios que utilizan Log4j ya parcharon con la nueva versión de Apache y le dicen a sus clientes, pues este es el advisory de seguridad, esta fue la vulnerabilidad que encontramos. Para estar protegido tienes que hacer actualización, ¿no? Pero... Gus, perdónenme, ahí los voy a interrumpir justo que estás en esto porque tenemos algunas preguntas, pero por si lo vas a mencionar de una vez. La primera es de Efraín.
Bueno, dice que retomando el tema de Incident Response, ¿cómo puedes saber si tiene ese servicio sobre algún producto que adquirió, por ejemplo, Steelwatch, o si es un servicio que debe adquirir aparte? Y te digo la otra de una vez o espero. Sí, de una vez, de una vez. Y la siguiente nos dice Omar que hablando sobre esta vulnerabilidad, si pudieran tener temas de vulnerabilidades en dispositivos de IoT, que muchas veces utilizan módulos de Apache y que muy rara vez se pone atención en actualización de firewall en estos dispositivos. Claro. ¿Quién quiere contestar la Incident Response? Bueno, si quieren, ahí es un servicio. Realmente nuestras soluciones vienen típicamente acompañadas de soporte para esas soluciones, pero como tal la parte de Incident Response es un servicio que se debe o se puede contratar de forma independiente. Incluso es un servicio completamente agnóstico, entonces si ustedes no tienen alguna solución de Cisco, pueden contratar ese tipo de servicio y la realidad es que no cambia nada, ¿no? O sea, ellos van a ayudarlos a identificar, a contener, a remediar de la misma forma como lo harían si hay soluciones de seguridad de Cisco. La realidad es que ellos incluso utilizan muchas soluciones de Cisco cuando hay un incidente y van y llegan al campo y lo primero que necesitan es obtener visibilidad. Ahorita mencionaban Steelwatch, ¿no? Lo primero que hacen muchas veces los ingenieros de Incident Response es desplegar Steelwatch para empezar a colectar visibilidad. Cuando se quieren enfocar en algún endpoint, pues puede a lo mejor que la organización en cuestión ya tenga alguna solución de endpoint, pero tal vez si no tienen la visibilidad que necesitan, pues van a instalar nuestra solución de Secure Endpoint para obtener esa visibilidad adicional. Ellos pueden hacer eso, pero realmente no requieren, ¿no? de que las organizaciones tengan ya alguna solución de Cisco. Es un servicio independiente, se puede contratar bajo demanda o se puede contratar como un retainer, donde por periodos de un año tienen la facultad de levantar el teléfono y pedir ayuda o cambiarlo por algún otro tipo de entregable en caso de que no ocurra este tipo de incidentes. Y que esas herramientas las instalan sin costo, ¿no? En el momento, porque es algo que ellos necesitan. Entonces, pueden llegar a instalar Umbrella, Duo para un segundo factor de autenticación y demás. Y claro, muchos clientes donde ven el valor de esas herramientas ya funcionando cuando en realidad las necesitan, pues ya dicen, pues déjamelas. Sí, pero no es como un must, ¿no? Entonces, eso es también bastante importante. Exacto. Y la segunda pregunta era de que si esta vulnerabilidad que estamos hablando, el Log4j, pues puede estar presente en muchos dispositivos de IoT, que sabemos que muchas veces, pues por la naturaleza del ambiente de OT, los dejan ahí a un lado porque funcionan y rara vez se les hace una actualización, se les hace un parcheo y quedan ahí como en el olvido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como una buena estrategia para estos ambientes de OT, para no solamente esta vulnerabilidad que estamos hablando, el Log4j, sino otra, ¿no? ¿Qué recomendarían ustedes? Para mí ese es un buen tema, porque me ha tocado que me dicen, mi red o donde quiero poner seguridad es OT, ¿no? Ahí nadie se mete, ahí ni siquiera TI tiene el control. Y a veces quienes son encargados de dispositivos no tienen los conocimientos de seguridad, pero piensan que como es OT no es atacado o no es vulnerable. Sin embargo, quienes lo administran tienen un endpoint, están conectados a una red. Es como un puente, es un puente, es un bridge entre que si pasan esa barrera, que son esos administradores o esos usuarios que tienen acceso al OT, ya fue. Eso pasó con Stuxnet, con muchas redes OT que incluso se pierden vidas si un dispositivo de esos falla. Hablando de Log4j, esa vulnerabilidad sí está presente, sí la tienen, porque es software, está enfocado a un software, no a un firmware, no a un hardware, sino a la librería como tal de esta clase de Java. Entonces, para mí, además de que si se puede poner la actualización, esa sí hay que hacerla, ¿no? Y obviamente es con más cuidado, dependiendo de cómo haga OT, pero hay que fortalecer las máquinas de quienes acceden a ese tipo de ambientes, administran esos dispositivos, porque es donde está, ahorita yo vería el riesgo ahí. ¿Qué hacemos para que de esa computadora no brinquen y exploten o saquen un shell y ese sí lo conecten a internet? Que eso es algo que ha pasado, ¿no? La historia nos ha dicho que sí ha pasado. Claro, en nivel de IT es más sencillo porque, por ejemplo, si nosotros tenemos alguna solución como Tetration, yo puedo ir a Tetration y ver cuáles son los servidores que tienen esa vulnerabilidad en específico, ¿no? Siguiendo el nivel IT, si yo voy a Steelwatch,
puedo ver o puedo tener visibilidad sobre el comportamiento de mi red y si hay alguna anomalía o alguna desviación de ese baseline que me pueda a mí alertar de que algo anómalo está ocurriendo en mi red y a lo mejor se está propagando algo de este a oeste o se están exfiltrando datos, algo por el estilo. Pero en ambiente OT, ¿qué podríamos utilizar para esos mismos casos de uso? Pues podríamos utilizar Cyber Vision. Exacto. Sí, a lo mejor todos conocen StairWatch, pero muy pocos Cyber Vision. Sí, eso es un punto importante mencionar, ¿no? Que cuando hablamos de ambientes OT, tenemos también capacidades de fortalecer esos ambientes OT, de generar visibilidad dentro de esos ambientes para poder identificar patrones maliciosos, patrones anómalos. Entonces, es algo que podemos colocar. Digo, esa parte de visibilidad muchas veces es como el peer de Steelwatch. Es como el peer de Steelwatch y no es disruptivo, ¿no? Porque finalmente no estamos entrando a los dispositivos de OT, no estamos entrando a las controladoras o no estamos entrando a los dispositivos, sino más bien estamos generando visibilidad a partir de la misma red que soporta estos dispositivos OT y a partir de ahí generamos toda la visibilidad que nos va a ayudar a entender esto, ¿no? Entonces, es creo que mucho el beneficio que podríamos obtener a través de una solución como Cyber Vision para tener visibilidad en ambientes OT con un impacto, digamos, para la operación del ambiente OT bajo, ¿no? O una complejidad baja. Y lo importante es que habla los protocolos de OT, ¿no? Exactamente. Que muchas veces pues, una solución de IT jamás va a entender, pero una herramienta como Cyber Vision nos va a dar ese nivel de profundidad o de granularidad, pero ya a nivel de protocolo de OT porque los entiende, ¿no? Entonces eso es muy importante. Exactamente, porque incluso hay muchos fabricantes que ofrecen soluciones para ambientes OT o supuestamente para ambientes OT, pero la realidad es que es el mismo software embebido tal vez en un appliance ruggedized, ¿no? Para ambientes... Y hablan IP, ¿no? Ambientes rudos. Pero finalmente hablan IP y entonces tú lo pones ahí y a lo mejor puedes segmentar la red, puedes identificar eso, pero si no entiendes los protocolos de OT, pues realmente no te va a ayudar a identificar, a tener visibilidad o a contener lo que tú necesitas que contenga. Hablando de eso, Securex se está integrando con Cyber Vision. Entonces, Cyber Vision habla protocolos OT, como lo comentas, eso no sabías, está bien padre. Pero se integra con Securex, que esté ahí, ¿no? Que es seguridad. Sí. Entonces, en un incidente de seguridad, no tienes que hacerlo de forma aislada, sino el de OT tendría la visibilidad, la misma visibilidad que tiene el de TI, y TI podría saber cuando está ocurriendo algo del lado de OT, ya sea en base a comportamientos, o haciendo una investigación, o en el incident response. Y eso también está incluido en Cisco, ¿no? Que sí falta mucho que muchos clientes lo utilicen, a lo mejor por la falta de la expertise, pero ahí está, y estamos haciendo lo posible para que más clientes conozcan las capacidades de Securex, que también es algo que no hay que olvidar, ¿no? Que los clientes, si lo tienen, hay que habilitarlo. Si no lo tienen, hay que habilitarlo, no tiene costo, y pues para eso estamos. Justo eso te iba a decir, porque nos preguntaban de que si ellos ya tenían Steelwatch, que si incluía el Incident Response. Ya Luis nos aclaró que no, que es un servicio aparte. Pero con Securex, si ya tienen Steelwatch, ¿tienen Securex? Sí. Si tienen cualquier producto de Cisco, tienen Securex sin costo. Entonces, simplemente configurarlo y empezarlo a usar, ¿no? Sí. Digo, ahí podremos recomendar, ¿no? Si tienen soluciones de seguridad de Cisco, si han escuchado de Securex, pues pueden acercarse a su proveedor, a su partner de confianza. Pueden acercarse a nosotros, a sus account teams, para que hablemos acerca de Securex, para que les mostremos sus capacidades y pues después a través de nuestros partners pues poder asegurarnos de que esté habilitado, ¿no? Y es algo que nuestros clientes deberían estarle solicitando a nuestros partners. Oye, sí, ya me implementaste Umbrella, ya me implementaste MP, ya me implementaste Steelwatch, ahora ayúdame con ese complemento que es Securex, que ya tengo sin costo adicional, porque tengo Umbrella, porque tengo MP, porque tengo Steelwatch. Entonces es algo que nuestros clientes deberían estar solicitando también a nuestros partners, ¿no? Y que sí, como decía Luismi, si no conocen Securex, después podemos tener una plática toda la hora o más, incluso hablando de Securex, sí. Pero nada más para los que no los conocen, como resumen, pues prácticamente son tres pilares de Securex, ¿no? El primero es la visibilidad, donde pues entre más herramientas yo tengo, sean de Cisco o de terceros, pues en una única consola yo puedo ver lo que más me interesa, ¿no? Y ahí estar monitoreando que mis equipos se enfoquen en lo más importante y no tengan que estar brincando de consola a consola, porque muchas veces, imagínense, se hace esa gran inversión en diferentes soluciones de seguridad, que al final de cuentas son tantas y producen tantos logs y tantas alertas que nadie las ve, ¿no?
Entonces, con SecureX, con este primer pilar de visibilidad, yo puedo tener dashboards unificados de diferentes soluciones para equipos en específico de mi organización y que se enfoquen en lo que se tienen que enfocar, ¿no? Que vean las vistas más importantes para ellos, que sean cross-solución, ¿no? El segundo pilar es la respuesta a incidentes, que estamos hablando mucho hoy en la plática, que está muy interesante, que cuando algo está pasando, pues yo por medio de SecureX vaya y ponga los observables y SecureX va y le pregunta por medio de APIs a todas nuestras soluciones qué es lo que están viendo con relación a eso que yo estoy investigando y segundo, cómo pueden reaccionar ante ellas, ¿no? Si Umbrella puede bloquear un dominio, si Ampara Endpoints puede aislar pues esa porción de la red en específico o ese endpoint en específico, si ICE puede contener en ese momento moverlo a una VLAN de cuarentena, si el firewall puede bloquear esa IP, etcétera, ¿no? Es el segundo pilar, ¿no? Cuando utilizamos SecureX para una investigación, una respuesta de un incidente. Y el tercero, que también es muy importante, es la parte de orquestación, donde ahí nosotros podríamos pues automatizar ciertos flujos. Igual puede estar relacionado cuando estamos haciendo un incidente, ¿no? De que, ¿qué pasa si yo estoy investigando un incidente que con este clic ya se desata todo este flujo que yo tengo preconfigurado y me saca un snapshot del endpoint, me lo aísla, me abre un ticket en mi sistema de ticketing, en fin, ¿no? Todos estos diferentes flujos de orquestación que nosotros podemos utilizar por medio de SecureX. También, perdón, Marquito, nada más, nos pregunta Cristian si pueden comentar cuál es el alcance de usar StealthWatch. El alcance de usar StealthWatch. ¿Quieren comentar por dónde empezamos? Pues en términos generales, StealthWatch, antes conocido como StealthWatch, hoy mejor conocido como Secure Network Analytics, nos va a ayudar obteniendo telemetría de la propia red, ¿no? Usar la telemetría que genera la propia red por sí misma para colectarla y con base en esa telemetría construir una línea base de cómo se comporta mi red en particular o la red de la organización que está desplegando Secure Network Analytics. Y eso es fundamental, ¿no? Porque no es lo mismo cómo se comporta una red de un banco, de una institución financiera, que cómo se comporta una red de retail, que cómo se comporta una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, va a ayudar a construir una línea base de cómo se comporta esa red en particular y a partir de ahí va a identificar desviaciones sobre ese comportamiento normal utilizando la inteligencia de Talos, utilizando técnicas de Machine Learning y analíticos para poder identificarme y arrojarme eventos de seguridad, amenazas de seguridad en las que yo debería de enfocarme y poner atención. Entonces, en términos generales, eso es StealthWatch. Tenemos capacidades muy interesantes con StealthWatch, Secure Network Analytics, por ejemplo, Encrypted Traffic Analytics, que es un gran diferenciador. Eso, como dirían por ahí, ni Obama lo tiene. Para los que viven en México me van a entender la referencia, pero Encrypted Traffic Analytics, hoy sabemos que la mayoría de las amenazas que se comunican en la red utilizan canales de comunicación cifrados, justamente para evitar ser detectadas. Es por eso que muchas veces en los firewalls buscamos habilitar la parte de TLS Decryption, SSL Decryption, para abrir ese canal, inspeccionar, cifrar y dejar pasar en caso de que sea algo benigno. Secure Network Analytics lo que nos va a ayudar es a poder identificar dentro de esos canales de comunicación cifrados, poder identificar malware sin la necesidad de abrir esos canales de comunicación. Simplemente recolectando en telemetría, que eso le llamamos Enhanced NetFlow, esa telemetría que necesitamos para poder hacer ese descubrimiento de Encrypted Traffic Analytics. Y eso es algo que proviene pues, de los equipos de nueva generación de red de Cisco. Bueno, este es un punto bien importante de las capacidades que tenemos en la red, hablando de seguridad, de detección. Yo veo a StealthWatch también como que él nos va a decir lo que no estamos viendo, lo que no vemos en el endpoint, lo que no ve el firewall, lo que no ve nadie más en base a telemetría. Y esa unión con las demás tecnologías da el origen del XDR, de la detección de respuesta extendida. Cuando estábamos hablando al principio de Incident Response, pero era endpoint, era firewall, era lo que pasa con el usuario. Pero ya integrando con lo que pasa en la red, eso es XDR. Y SecureX es eso. Es Incident Response, es Threat Hunting, es XDR. Incluso puede ser un complemento bastante robusto para un SIEM. Si hay clientes que tienen un SIEM
Y si no tienen un SIEM, pues también les sirve, porque no tienes que trabajar con logs, todas APIs, como lo comentaba, las integraciones. Entonces vemos que SecureX de Cisco, que no tiene costo, que ya decían, te permite hacer un montón de cosas. El XDR, el Incident Response Threat Hunting, hacer búsquedas en todos los endpoints, hacer workflows que automaticen. A lo mejor un observable que lo tomaste de un blog, de esta noticia de Log4j, hay una lista de IPs, ¿no? Que dicen que son las que empezaron a hacer ataques. Lo ves en SecureX, clic derecho, bloquealo en el firewall, bloquealo en los endpoints, en Umbrella, en todos lados. Y muchas nos ha pasado que hay clientes que son grandes, ¿no? Chicos, medianos y grandes. Y cuando le dices bloquea eso en el firewall, te dice, no encuentro al partner, no encuentro al administrador, bloquealo en el endpoint, no encuentro al administrador tampoco, o están muy segregadas las cosas. En un sin response tú no quieres segregación, tú quieres responder y mitigar ese ataque o lo que está pasando en ese momento. Para eso nos sirve SecureX. Entonces esas tecnologías que mencionan se centran en un solo punto. También es importante decir que SecureX no administra tecnologías, ¿no? Toma las funcionalidades para hacer respuestas de inmediato. Y también algo que me gusta decir es, creo que así es, no sé si están de acuerdo conmigo, SecureX te ayuda a responder en base a dashboard las preguntas de los altos mandos que te dicen, por ejemplo, quiero saber cómo está mi seguridad en filtrado, qué tanto estoy bloqueando, cuántos virus bloqueamos hoy en el email. SecureX te dice eso en un dashboard, no tienes que entrar a cada consola y estar haciendo reportes mes a mes o hacer cálculos, eso lo tienes en un vistazo. Sí, y sobre ese punto del alcance de StelWatch en particular, y relacionado a lo que ustedes dos comentan, algo que es muy importante es que tú de la red pues no te puedes esconder. Entonces muchas veces sí, un ataque de día cero, una vulnerabilidad de día cero, que a lo mejor la solución de endpoint no pudo bloquear o que tu firewall no pudo bloquear, O pues no al lo final de tienes cuentas, al final de cuentas, pues esa vulnerabilidad se tiene que explotar de alguna forma y con algún cometido, ¿no? Que sea exfiltración de datos o propagarse lateralmente. Y ese comportamiento, StelWatch sí lo va a ver. Entonces, por ejemplo, pasó mucho en WannaCry que tú mencionaste, ¿no? Cuando por medio de SMB se veía un tráfico anormal este a oeste, pues los clientes que tenían StelWatch pudieron ver eso, les generó una alerta y lo pudieron contener. Entonces, ese es el alcance también importante que tiene StelWatch y tiene casos de uso infinitos, ¿no? Porque es muy, muy flexible. Entonces, básicamente, volviendo a la pregunta, el alcance de StelWatch es, primero, conocer cada host que vive en la red, ver cada conversación entre esos hosts, establecer esa línea base que comentaba Luismi, a partir de ahí detectar alguna anomalía y poder contener algún tipo de ataque, ¿no? Incluso detectar esas anomalías en tráfico cifrado como tú comentabas. También hay una integración que se hace con Ditration, ¿no? Para hacer automático segmentación o con ICE, ese tipo de cosas. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Y finalmente también Secure Network Analytics o StelWatch tiene su contraparte para cloud, ¿no? Que es Secure Cloud Analytics o StelWatch Cloud, como se le llamaba anteriormente. Entonces, lo mismo, poder entender cómo se comporta esa nube y poder identificar desviaciones sobre ese comportamiento y también ver todo lo que existe dentro de la nube, tenerlo ahí consolidado y poder identificar amenazas que están ocurriendo ahí en la nube, ¿no? En ambientes IaaS, en Google Cloud Platform, en Azure, en AWS. Sí. Ya como nos estamos quedando sin tiempo, simplemente quería, que ha estado muy interesante la conversación, sí quería como centrarme mucho en esos ataques avanzados que vimos durante el año, como tipo Kaseya, los de Supply Chain Kaseya, el de SolarWinds y demás. Y no sé si vieron, pero muchos estaban financiados por state actors, ¿no? O sea, ya tenían muchos recursos detrás. Por ejemplo, ese de SolarWinds, la investigación arrojó que más de 200 ingenieros dedicados estuvieron involucrados en ese ataque en particular. Y estaba, pues, precisamente enfocado a, pues, espionaje contra instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Y eso ya les ha pasado muchas veces, ¿no? Y en este año en particular les pasó más. Y la Casa Blanca giró una orden de que todas las instituciones gubernamentales pues tenían que implementar una estrategia de Zero Trust. Entonces, ya que comentamos de Zero Trust y hablando de nuevo todas las vulnerabilidades que vimos a lo largo del año, yo creo que sí es algo muy importante. Igual no se dejen llevar por el marketing, sino analicen bien el concepto de Zero Trust que está enfocado en capacidades y a partir de ahí, pues que puedan decidir cuáles son esas soluciones que les entregan esas capacidades, que se integran entre sí,
para que puedan tener una mejor contención y mitigación contra pues, todos estos ataques que vamos a seguir viendo, ¿no? Y que cada vez van a ser más y más sofisticados, ¿no? Sí. Y también un punto que quería resaltar es de lo más que vimos en el año fue ransomware. Los principales vectores de ataque fue correo electrónico, como siempre, creo que está en el top de todos los años, y los dispositivos expuestos a Internet, especialmente soluciones de remote access, de remote desktop y demás, pues por el ambiente en el que estamos viviendo por el COVID, ¿no? Hay mucha gente conectándose desde fuera y eso los atacantes siguen sacándole provecho y sacando ventaja de ello. De hecho, lo de Log4j creo que lo que sigue es ransomware, ¿no? Aprovechando eso. Justo ahorita que hablan de ataques, digo, esto se relaciona. Israel pregunta si es posible que, como todas las tecnologías de seguridad buscan ser centralizadas y administradas desde un punto en la red, si el atacante pueda obtener acceso a eso y bloquear la capacidad de análisis de todo. Sí, siempre hay técnicas de ocultación, técnicas de bypass. A eso nos referimos con ataques de amenazas avanzadas. Eso es en lo que nos enfocamos, las soluciones de Cisco. Ya no hablamos del USB que te encontrabas en el estacionamiento y tenías que ir y ponerlo en el endpoint. Eso ya no pasa. Ya son ataques más avanzados, más sigilosos. Son ataques que utilizan droppers. Ahorita lo vemos en las pruebas de concepto por ejemplo, de Umbrella. El cliente piensa que no tiene ataques, que no tiene nada, pero cuando pones Umbrella te das cuenta de que hay usuarios que están navegando en páginas de videojuegos, pues que no tienen nada que hacer, se pican los ojos, y una semana después resulta que esas páginas hacen cryptomining, ¿no? Y están ahí. No se bloquean, dos semanas después, esa página le descarga un JavaScript, descarga un malware. Entonces, así se empiezan a hacer más avanzados con el tiempo. Tienes la visibilidad, pero no haces nada, lo dejas vives con ese riesgo. Hasta que después comprometa a un usuario y empieza todo este show de comprometer una máquina, movimiento lateral, y se vuelve más avanzado. Esos son los tipos de amenazas a los que nos referimos, a los que nos tratamos de enfocar. Que toda la estrategia de Zero Trust o el nombre que le pongamos vaya hacia ese tipo de amenazas pues bien pensadas, ¿no? Con un objetivo, no solamente que le den doble clic. Volvemos al tema de Zero Trust, ¿no? Y de segmentación. O sea, si tú tienes un esquema de segmentación basado en Zero Trust, aun cuando tengas el riesgo de que ese tipo de incidentes ocurra, el impacto que te puede generar va a ser menor, ¿no? O si tienes una segmentación realmente bien definida, bien enforced, tú puedes evitar que si tienes un incidente, pues a lo mejor esa amenaza se propague hasta tu capa administrativa. Deberías de tener todo tu acceso a todas tus herramientas y a tus consolas. Y que hay conceptos de seguridad de toda la vida que son importantes recalcar como para esa pregunta, de que sí, incluso en tus herramientas de administración, pues deberías tener, siguiendo el concepto de Zero Trust, un segundo factor de autenticación, Role-Based Access, Least Privilege Access. Entonces, todo ese conjunto de diferentes mitigaciones, pues tenemos que tenerlas ahí in place para pues protegernos ante esas y otras amenazas avanzadas que pueden ir saliendo. Sí, sí. Muchas gracias. Tengo una más. Dice, ¿se puede integrar FMC a SecureX? No. Sí, sin problema. Sin ningún problema. Solamente hay que verificar la versión en la que se encuentra el FMC, pero sin problema se puede integrar a SecureX. Sí, en realidad todas nuestras soluciones de seguridad, ya hoy la mayoría de ellas ya se integran a SecureX y las pocas que faltan ya están en roadmap, ¿no? Les falta muy poco para que ya todo el portafolio de seguridad de Cisco esté completamente integrado con SecureX. Y de terceros también, ¿no? Y de terceros, sí, las de terceros siempre van saliendo, ¿no? Pero de las nuestras, sí. La respuesta es cualquier solución de seguridad de Cisco o ya está integrada con SecureX o está pronto a que ya esté liberada la integración. Y Andrea justo sobre eso dice si SecureX es exclusivo de Cisco o se puede utilizar. No, ya nos comentó Marquito. Sí, no, cualquier cosa que tenga un API, porque también nos ha pasado eso. Hay otros fabricantes hay clientes que quieren integrar tecnología de otros fabricantes, pero esos otros fabricantes no proporcionan un API. Entonces, de esa manera no se puede integrar. Pero si tú tienes una aplicación que es propia, hecha en el ambiente que tú quieras, y tiene un API, y se puede comunicar con SecureX, se puede integrar sin problema.
Y nada más antes de irnos, Jimmy, ya sé que anunciaste la revista Bridge, pero Luis me quería anunciar el Security Outcomes, ¿no? Que salió recientemente. Sí. Hace poquito vimos el reporte de Security Outcomes, volumen 2. Les recomendamos a todos nuestros clientes, a todos nuestros espectadores del día de hoy que vayan y lo revisen. Realmente es muy interesante. Aquí lo que hacemos, estamos consolidando las 5 principales prácticas de seguridad que nos van a entregar mejores resultados para cualquier programa de ciberseguridad. Entonces, hoy en particular estuvimos hablando de Talos, de respuesta a incidentes, de segmentación. La realidad es que, nada más para mencionarlas, tenemos aquí las 5. La primera es actualización tecnológica proactiva, después tecnologías de seguridad bien integradas, después respuesta oportuna ante incidentes, después rápida recuperación ante desastres y finalmente detección precisa de amenazas, ¿no? De acuerdo con este estudio, esas son las 5 prácticas que contribuyen en mayor medida a que un programa de seguridad sea exitoso. Pues de alguna forma creo que eso se nota porque es básicamente de lo que hemos estado hablando en la última hora. No estaba preparado. Exactamente. Los invitamos a que... Bueno, igual que nos digan si este, ¿cómo le llamamos? Este formato ¿les sirve de algo? Sí, ya compartimos la liga de Security Outcomes 2 y también ya hicimos una encuesta para ver si este formato les gusta, si pueden seguir contestando estaría súper. Y pues bueno, creo que ya llegamos al final de la sesión. No sé si quieren agregar algo más ustedes. De mi lado, nada más agradecerles por su tiempo y a lo largo del año y espero que nos veamos pronto el próximo también. De igual forma, agradecerles, felices fiestas a todos y bueno, esperemos que el próximo año nos traiga cosas igual de interesantes que este. Pues igual, muchas gracias. Si todavía estás en el webinar es porque te esperaste al Guadalupe Reyes, entonces ya puedes empezar de aquí a Reyes. Listo, pues muchísimas gracias a todos, gracias Gus, Luis, Marquito, y pues a todos los esperamos en el siguiente Red Band, que será el 13 de enero. Igual tenemos de tema Talos y estará un experto tal cual que viene de Talos para platicar con nosotros, estará muy interesante. Y pues les deseamos felices fiestas, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.